transmitirles o compartirles las mínimas pautas de convivencia en este Meet. Primero, recordarles a todos que se está grabando para que aquellos que no puedan asistir hoy después lo puedan ver a través de los canales del Centro Cultural Provincial. Le pedimos a todos que se muteen para evitar sonidos que interfieran en la escucha y que vayan levantando la mano, formulando las preguntas en el chat, para luego, cuando Jorge termine con su clase maestra, podamos darle cabida a cada uno de ustedes para que hagan las preguntas personalmente y podamos interactuar a través del Meet. Hoy, como ya saben, este cuarto encuentro de esta sexta temporada va a versar sobre poéticas teatrales. Vamos a estar hasta las 15:30, así aquellos que quieran participar después, a partir de las 16, con el taller de escritura y de crítica teatral con Juan Novak, pueden tener un tiempito de descanso y engancharse. Pero bueno, ahora si me acompaña Agustín con el video de presentación. Ustedes ya saben, Jorge, fundador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires desde hace más de 20 años, ha colaborado con la creación de más de 50 escuelas en todo el mundo. Es doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor titular de la materia Historia del Teatro, dirige el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigador, periodista, crítico teatral, un referente en el mundo por su labor en el campo de la teoría teatral y ha publicado más de un centenar de libros y recibido diversos premios por su labor como periodista y comunicador. Con ustedes, nuestro maestro, el queridísimo Jorge Duati. Bueno, Chuca, muchas gracias, por la presentación. No sé si se me nota, pero me pongo colorado ya del afecto y de la amistad, ¿no? Realmente muchas gracias. Yo me siento muy honrado, como siempre les digo, de estos encuentros que considero realmente muy importantes porque primero porque estamos en la Escuela de Espectadores de Santa Fe, que es una de las escuelas más activas. Ahí la estoy viendo a Alba Burgos, coordinadora de la Escuela de Espectadores de Neuquén. Realmente muchas gracias, Alba, por estar. Perdón que no salude a todas y a todos porque, digamos, ahí está Alba. Lamento no hacerlo porque no los veo a todos, veo algunas ventanitas solamente, pero muchas gracias a todas y a todos. Y lo que quería era proponerles como dinámica, como hacemos siempre, hacer una primera parte de unos 40 minutos aproximadamente, si les parece bien, donde yo exponga un poquito el tema que hoy nos convoca. El otro día, hablando justamente con Gladys Contreras y con Malena Bravo, me decían, mirá, nos gustaría que desarrolles este tema, porque creo que es un tema importante, que es el tema de las poéticas, ¿no? El concepto de poética para entender el teatro. Y bueno, yo dije, vamos con ese tema. Y como siempre decimos, lo que yo pueda decir hoy va a ser una cosa limitada en estos 40 minutos. Después abrimos el intercambio, a la discusión, pero también les puedo mandar, si tienen ganas, materiales para leer, porque ustedes saben que sobre estos temas venimos trabajando, entonces hay bastante escrito y podemos mandar algún PDF a través de Chuca o a través de el Urondo para que puedan seguir leyendo en esta dirección, ¿no? Digamos, ¿por qué decimos que una cosa importante? Voy a usar el chat como pizarrón, si quieren abrir el chat, porque voy a ir anotando algunas palabras clave que me parece muy importante tener en cuenta. Digamos, ¿por qué decimos que es, digamos, que es importante la idea de poética, ¿no? Podemos decir primero que va a ser un concepto que se va a desprender de la teoría de lo que llamamos el acontecimiento teatral, ¿no? Es decir, si nosotros definimos el acontecimiento teatral en la singularidad del acontecimiento, ¿no? Que, ¿se acuerdan? Nosotros decimos que para que haya teatro tienen que pasar un acontecimiento
tiene que suceder algo en el que se den tres cosas fundamentales, ¿no? En primer lugar, la reunión de la gente en el territorio, en el espacio físico, digamos, la reunión, llamémosla, de cuerpo presente, en presencia física, ¿no? En segundo lugar, alguien dentro de esa reunión tiene que empezar a producir con su cuerpo vivo, un mundo paralelo al mundo, ¿no? Digamos, la palabra técnica para nombrar eso es la palabra poiesis, ¿no? Es una palabra griega. Si alguien abrió el micrófono, si lo puede cerrar, creo que es María del Carmen. Ahí está. Pues gracias, muchas gracias. Digamos, si usamos la palabra técnica, que es una palabra que usa Aristóteles, es la palabra poiesis, ¿no? Es decir, alguien empieza a producir con su cuerpo poiesis y los otros empiezan a observar esa producción de poiesis corporal. Digamos, fíjense, la palabra poiesis forma parte del fundamento del acontecimiento teatral. Es decir, por eso le damos tanta pelota, porque decimos que si no hay poiesis, no hay acontecimiento teatral. Es decir, para que podamos pensar en esto que amamos, que tanto nos convoca, que es el teatro, tenemos que indagar en esta palabra poiesis, ¿no? ¿Qué quiere decir poiesis? Es una palabra muy hermosa en la historia de la humanidad, porque es una palabra, por supuesto, inventada por los griegos, pero de donde viene una palabra española que todos conocemos y que además queremos mucho, que es la palabra poesía, ¿no? La palabra, digamos, nuestra palabra poesía viene de la castellanización de la palabra poiesis, ¿no? ¿Y qué quiere decir poiesis? Si nosotros traducimos la palabra poiesis, la podemos traducir como construcción. En una palabra, lo que estamos diciendo cuando decimos que alguien, digamos, produce poiesis con su cuerpo, lo que está diciendo, el que lo dice, que es Aristóteles, en la Poética, dice, alguien construye con su cuerpo una construcción, ¿no? Y me quiero detener un segundito acá, porque lo que está diciendo Aristóteles es, vamos al teatro a ver construcciones que se hacen con el cuerpo, ¿no? Esto es un dato muy interesante. No serían construcciones con imágenes pintadas en un lienzo o construcciones, digamos, en un libro, en una tablilla anotadas, sino que esta construcción se hace con el cuerpo en reunión, ¿no? Y fíjense qué maravilla. La palabra construcción tiene el doble sentido de lo que llamaríamos el objeto y el proceso. Esto es una de las cosas más hermosas y más inteligentes de este tipo Aristóteles, que si a mí me toca viajar al otro mundo, cuando estire la pata y existe el otro mundo y me entero que Aristóteles anda por ahí, yo pido entrevista, pero no sabes cómo, ¿no? Digamos, me encantaría hablar con ese tipo para preguntarle, entre otras cosas, cuánto sabía, cuánto conocía de teatro, ¿no? Pero digamos, yendo al tema, fíjense, Aristóteles elige una palabra que al mismo tiempo está nombrando el objeto construido y el proceso de construcción, ¿no? Fíjense que la palabra nuestra, la palabra construcción, funciona como la palabra poiesis, ¿no? Es decir, yo puedo usarla como para nombrar un objeto construido, supongamos, no sé, digamos, esta construcción edilicia de mi casa es de 1970 y estoy nombrando con la palabra construcción el objeto construido, o yo puedo usar la palabra y decir, la construcción de esta casa tardó un año, ¿no? Es decir,
Y ahí uso la palabra construcción como proceso. Fíjense qué hermoso esta primer gran idea que está en la palabra poiesis. Lo que está diciendo la palabra poiesis es que el objeto nos llega en el mismo momento en que se está construyendo, en que se está produciendo. Es decir, yo estoy viendo la escena como como un constructo, y al mismo tiempo estoy viendo cómo se está construyendo la escena, ¿no? Creo que esto es algo muy inteligente por parte de Aristóteles, porque elige una palabra que pone el acento entonces en esa doble dimensión, que sería la del objeto al que accedemos y la de la construcción de ese objeto para que el objeto exista, ¿no? Entonces, digamos, Aristóteles va a decir que la poiesis se caracteriza porque trae otras reglas al mundo, ¿no? Dice algo muy interesante, dice, la poiesis es una construcción con otras reglas, que se aparta de de lo que llamaríamos la vida cotidiana, de las reglas de la vida cotidiana, y va a introducir un nuevo reglamento, por decir así, ¿no? Aristóteles va a decir una cosa muy hermosa, y piensen que esto el tipo lo dice en el 334 antes de Cristo, ¿eh? O sea, estamos hablando de un pensamiento que viene del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Él va a decir algo muy hermoso, va a decir que para que nosotros podamos reconocer que se está haciendo poiesis, la vamos a tener que confrontar con la vida. Es decir, vamos a tener que contrastarla con la vida. Digamos, la poiesis no puede existir si nosotros no la diferenciamos del régimen de lo vital, ¿no? Lo que va a decir Aristóteles es una idea brillante, y es que para que podamos reconocer el arte necesitamos distinguirlo de la vida. El arte va a introducir reglas diferentes de las reglas de la vida operativa, ¿no? Por eso nosotros podemos decir que la gran característica de la poiesis, ¿no? De esta construcción, ¿no? Sinónimo de poiesis, construcción, es que va a ser un mundo paralelo al mundo. Es un mundo con otras reglas. Para que ustedes me entiendan, piensen en el fútbol. Vieron que nosotros en la vida cotidiana usamos las manos, ¿no? Bueno, el fútbol, para instaurarse como fútbol, introduce un reglamento que dice, está prohibido usar las manos. Vamos a poder usar el pie, el pecho, la cabeza, pero las manos no las vamos a usar. Bueno, lo que va a decir la poiesis es, vamos a introducir otro reglamento, ¿no? Y ese reglamento va a ser un reglamento fundado en la metáfora, ¿eh? A ver, esto es una de las cosas más maravillosas de la creación humana, ¿no? La poiesis. Estamos hablando de una de las invenciones culturales más descomunales, y es esto de podemos construir mundos paralelos al mundo que se rigen con otras reglas. Podemos construir mundos metafóricos. Fíjense qué maravilla, ¿no? Y enseguida quiero que lo bajemos esto al propio cuerpo, digamos, al propio territorio, ¿no? Digamos, metáfora en griego, si traducimos la palabra metáfora, quiere decir mudanza, o también la podemos traducir como transporte, ¿no? Digamos, la metáfora nos transporta a otra realidad.
La metáfora nos muda, ¿no? En el sentido de mudanza a otro mundo, con otras reglas. Y por eso Aristóteles insiste en esta idea de diferenciar el arte de la vida, ¿no? Piensen esta cosa tan hermosa que es justamente lo que dice Aristóteles en el capítulo 9 de la Poética, ¿no? Este libro bellísimo que está incompleto. Ustedes saben, no lo tenemos completo. Hay una parte que se perdió del libro. Algunos dicen que la perdieron a propósito, otros dicen que se perdió el original, digamos. Aristóteles dice, la historia se relaciona con el mundo como fue, en cambio la poiesis se relaciona con el mundo como podría haber sido. Fíjense, cuando él dice esto, es muy hermoso lo que está diciendo, porque dice, para que haya poiesis, tiene que haber un ejercicio de idealización. Me tengo que diferenciar de la vida, ¿no? Y fíjense que esto que dice Aristóteles sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Digamos, todos nosotros aprendimos siendo niños a diferenciar el arte de la vida, la poiesis de la vida, ¿no? Si me permiten un ejemplo que a mí me impresiona mucho y que yo lo recuerdo muchísimo porque en algún momento yo aprendí, pero en algún momento yo no sabía, ¿no? Yo veía con mi papá a la noche en televisión una serie que yo no sé cómo mi viejo me dejaba verla, pero hoy le agradezco que me permitiera verla, que se llamaba El hombre que volvió de la muerte, con Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Que era una serie tremenda, no sé si ustedes digamos, los millennials no la conocen, esa seguro, pero los que andan en mi edad la vieron seguro porque fue realmente un éxito televisivo y fue un momento en el que se empezaron a utilizar objetos reales traídos de la morgue para ser incorporados en el set de televisión, ¿no? Por ejemplo, cadáveres, me acuerdo como si fuera hoy, una cabeza cortada adentro de un frasco con formol, pero no una cabeza de papel maché o de plástico, sino una cabeza de la morgue. Bueno, yo me acuerdo que me pegaba unos cagazos cuando era chico, total. Ahora, terminaba. Claro, Alba también dice que la veía con miedo, por supuesto, uno lo veía con miedo, pero el miedo era peor cuando se terminaba la transmisión y mi papá decía, bueno, a hacer pis y a dormir. Y mi casa se había transformado en el castillo del Conde Drácula, obviamente. O sea, yo no podía decir, se terminó el programa, se terminó El hombre que volvió de la muerte, sino yo entraba al baño temblando pensando que el hombre que volvió de la muerte estaba atrás de la cortina del baño, ¿no? Corría la cortina del baño y cuando veía que no estaba, decía, bueno, ahora va a aparecer mientras estoy durmiendo, ¿no? Fíjense, yo no podía separar el arte de la vida. En algún momento yo aprendí a separar el arte de la vida y a decir, bueno, no, es una serie de televisión. Miren, por ejemplo, lo que me pasa hoy con mis nietos, que creo que es muy interesante. Yo tengo una nieta de 9 años y un nieto de 7 años va a cumplir 8 años. Ahora que van mucho al teatro, ven mucho cine, les encanta, digamos, pero miren qué cosa tan interesante. Aparece en Buenos Aires los afiches de la película It. No sé si alguien la vio, ¿no? Es una especie de payaso maldito con un globo rojo, ¿no? Bueno, pasamos con el colectivo delante del afiche y mis nietos miran para el otro lado asustadísimos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué te pasa? Dice, no, es el afiche de IT, es un horror. Digo, pero es una película. No. Digamos, mis nietos no quieren ver la película, no sé si me explico.
Es decir, están todavía en un momento en el que no pueden separar el arte de la vida. Y yo considero que es mejor que no vean esa película. No sé si alguien la vio, la última versión. Es de un nivel de violencia, de morbo. ¿Alguien la vio? Eh, yo la vi viajando en un avión. ¿Viste cuando viajás lejos y te matás viendo películas para olvidarte de que tenés 9 horas de viaje a México? Y bueno, yo les puedo asegurar que me pegué unos saltos, debo haber hasta gritado, porque es una película realmente espantosa. La famosa escena con la que empieza la película, en la que el nene se asoma a una alcantarilla y adentro de la alcantarilla se encuentra con este payaso maldito y el pibito pone el brazo para agarrar ¿no? ¿Nadie la vio? Bueno, no la vean, no la vean, pero van a ver lo que les digo. Es muy difícil para un niño separar el arte de la vida, en este caso. Yo estoy seguro que muchos niños van a tener pesadillas, no la van a pasar bien porque van a quedar, digamos, prendados de una construcción. A ver, si me permiten, una escena es el chiquito poniendo el brazo en la alcantarilla y este monstruo abriendo una boca con 20 filas de dientes, arrancándole el brazo con los dientes, y vemos al niño arrastrarse sin el brazo, sangrando por la calle. O sea, imagínate, realmente yo creo que en ese momento se me desabrochó el cinturón de seguridad, porque yo debo haber pegado un salto en el asiento, porque nunca me esperaba. Lucía, si tenés fobia a los payasos, pasá, porque no. Bueno, lo que quiero decir con esto es, nosotros tenemos una capacidad instalada en nuestra experiencia de separar el arte de la vida, ¿no? Estoy viendo una película, no es la realidad, es una película, ¿no? Pero también tenemos la capacidad de perder momentáneamente la incredulidad. Es muy interesante. Yo el otro día vi una película, si me permiten, disculpen los ejemplos, pero esto tiene que ver, estamos hablando del corazón de la poiesis, que es esta idea de que la poiesis tiene reglas paralelas al mundo. Y nosotros como personas que nos relacionamos culturalmente, conscientemente con la poiesis, asumimos esa diferencia. Es una película coreana que se llama, si no recuerdo mal, The Witness. No sé si alguien la vio. Creo que se escribe así, perdón si la estoy escribiendo mal. Les pido que la vean, porque es una película de terror fabulosa, fabulosa realmente, pero es el día de hoy que yo, diferenciando el arte de la vida, cada vez que salgo a sacar la basura en mi edificio, o sea, suponete, salgo al pasillo vacío y voy hasta el lugar donde tirás la basura, me doy media vuelta y empiezo a caminar hacia acá. María Cristina creo que está poniendo la película, ¿no? ¿Es el link con la película? Cristina, creo, si no me equivoco. Bueno, está acá en el chat. Digamos, cada vez que voy a tirar la basura, cuando estoy volviendo a mi casa, tengo la sensación de que aparece este asesino serial, que es el que te horroriza durante la película. Pero bueno, en concreto, si me permiten seguir avanzando, entonces podemos decir que mundo paralelo al mundo, otras reglas, metáfora en el sentido de mudanza a otro plano de realidad. Fíjense que nosotros tendríamos esta tensión maravillosa entre el mundo de la vida y el mundo del arte. La poiesis trabaja con esa tensión. Es una construcción que se hace adentro del mundo de la vida, pero para diferenciarse del mundo de la vida, ¿no? Si bajamos un ejemplo muy sencillo,
digamos, yo fui el otro día, fuimos el otro día, por acá lo veo a Joaquín, si no me equivoco, fuimos a ver Art, ¿no? En la función de la obra de Yasmina Rezá, con Maika Migorena, con Pablo Echarri y con Fernán Mirás, ¿no? Y estábamos digamos, en convivio en el Tabarís con los espectadores y con los técnicos, ¿no? El acomodador, la gente que controlaba los protocolos, etcétera, y en un determinado momento salen a escena Maika Migorena, Fernán Mirás y Pablo Echarri, y uno de ellos mira a público y dice: me llamo Sergio, compré un cuadro por 200.000 francos y esto trajo una gran alteración en mi amistad con ellos, ¿no? Y señala a los amigos. Fíjense, yo sé que Mike Amigorena se llama Mike, ¿no? Y yo sé que no compró un cuadro por 200.000 francos. Yo sé que está produciendo poiesis, ¿no? Es decir, para que yo sepa que está produciendo poiesis, voy a tener que, digamos, diferenciarlo de una entidad otra que nosotros llamaríamos la entidad de la vida cotidiana, ¿no? Esta diferencia es muy importante porque no solamente tiene que ver con técnicas, sino también tiene que ver con estéticas y tiene que ver con éticas. Esto es algo muy importante, ¿no? Digamos, acá lo estoy viendo a Alberto Muñoz desde Mendoza, y Alberto, digamos, está trabajando con Potestad, ¿no? La obra de Tato Pavlovsky. Por ejemplo, el personaje que asume Tato Pavlovsky en Potestad es el de un médico colaboracionista de la dictadura, ladrón de niños, digamos, sustractor de niños, usurpador de niños. Fíjense que yo nunca confundiría a Pavlovsky, la persona de Pavlovsky, con la persona de ese, digamos, raptor de niños, apropiador de niños en la dictadura, ¿no? Es decir, yo tengo la capacidad de distinguir entre la vida y el arte como fundamento de la poiesis, ¿no? Y me gustaría volver sobre un elemento muy interesante, que es este elemento de el constructo y la construcción, el objeto y el proceso, ¿no? Porque lo vamos a retomar para una caracterización de la idea de poiesis. Fíjense, yo estoy viendo a Claudia Lapacó haciendo el largo viaje de un día hacia la noche de O'Neill, el personaje de Mary Tyron, la última escena, el famoso, bellísimo monólogo que algunos dicen que es el equivalente a Hamlet, pero en roles femeninos, ¿no? Mary Tyron está totalmente drogada, otra vez. Digamos, se transformó, digamos, en una drogadicta porque el médico, en vez de medicarla bien, digamos, le hacía drogarse para no sentir el dolor. Entonces, está en una suerte de delirio entre la realidad y la ensoñación. Habla del padre, Yo ya la había visto 6 veces la obra, y de golpe veo que entra en el escenario en plena actuación de Claudia Lapacó, entra un bombero, ¿no? Yo sabía que no había bomberos en la obra de O'Neill, ¿no? Esto pasó en el Teatro San Martín, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín. Cuando veo el bombero, digo, empiezo a oler y digo, hay olor a quemado, se está incendiando el teatro. Bueno, por supuesto, se prende la luz, la Lapacó se asusta, ve al bombero al lado y dice, ¿qué pasa? ¿No? Imagínense, se interrumpe la poiesis, no sé si me explico. Entonces, el bombero le dice, mire, es una emergencia, tenemos que suspender la obra. Lapacó se queda como helada, como que no entiende. Imagínense salir de la concentración, encontrarse con una situación inédita. Lo mira el bombero y le dice, faltan 5 minutos. Dice, ¿no van a volver para ver la obra toda de nuevo por 5 minutos? ¿Me permite terminar?
el bombero hace así como diciendo, bueno, yo no me hago responsable, ¿no? Se vuelve a bajar la luz y la Lapacó se vuelve a instalar en la construcción de Poiesis, ¿no? Fíjense, yo agradezco a Dios haberme permitido estar en ese momento, porque lo que apareció en ese momento, y por supuesto el aplauso del final fue increíble, la gente aplaudía y mientras aplaudía salía corriendo porque ya había un olor a quemado, se estaban incendiando unas calderas en el subsuelo del Teatro San Martín. Digamos, la gente lo que sintió es que al interrumpir el fluido de la construcción, se había puesto en primer plano el trabajo que estaba haciendo Claudia Lapacó, la construcción que estaba haciendo Claudia Lapacó para instaurar el personaje y la obra. Sí, yo creo como Cristina que Lapacó es una de las más grandes actrices. Yo me llevo en el corazón varios de los trabajos de esta gran actriz. Pero, digamos, es lo mismo que dice el gran músico norteamericano Aaron Copland, en un librito que se llama Los placeres de la música, que dice que él está ensayando en el Metropolitan House un concierto y que no está permitido el público, porque si hubiera público, legalmente hay que pagarle horas extra a los, como si hubiera una función a los músicos. Entonces, los fanáticos de la música se las ingenian para esconderse en el gallinero, en los palcos, ¿no? Y dice que, claro, en un ensayo la música se interrumpe. Entonces, imagínate, están tocando, no sé, la novena sinfonía de Beethoven y de golpe el director, Aaron Copland, dice, momento, y se interrumpe la música de golpe. Y Aaron Copland escribe en su libro, los fanáticos gritan, dice. Los fanáticos gritan. Y no es que gritan por la bronca de que se interrumpió la música, gritan por el placer de darse cuenta de que ese fluido musical maravilloso era una construcción que estaba haciendo la orquesta, ¿no? Entonces, le tenemos que dar mucha bola a esta dimensión de construcción y de constructo, porque va a tener que ver con valorar como parte de la poiesis el trabajo. Entonces, vamos bien más o menos hasta acá. Digamos, si yo tuviera que pasar en limpio, diría la palabra poiesis entendida como construcción en el doble sentido de constructo y proceso de construcción, que instala un contraste con la vida, su régimen de existencia es el contraste con la vida, y por otro lado, instala otro reglamento, instala otras reglas que nosotros vamos aprendiendo sobre la adquisición cultural, ¿no? Fíjense qué interesante entonces que de esta palabra poiesis va a surgir la palabra poética. Cuando yo empecé a trabajar en el teatro, les estoy hablando de los años 80, la palabra poética era una palabra de los académicos. Se usaba en la universidad solamente. Pero ya a finales de los 80 y principios de los 90 la tomó también el periodismo especializado. Fíjense que hoy tranquilamente podemos escuchar a un periodista en la radio o a un crítico en un diario hablar de la poética de Tolcachir, por ejemplo, ¿no? O, no sé, la poética de Khartoum, ¿no? Es decir, es una palabra que pasó a formar parte de una suerte de patrimonio más allá del origen de la palabra, que sería un origen más estrictamente, llamémoslo, académico, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta palabra, tanto en mayúscula como en minúscula. Le vamos a llamar poética con mayúscula a una disciplina teórica que funda Aristóteles. De hecho, la palabra toma el nombre del libro de Aristóteles, ¿no? Poietiké, poética, y que es la disciplina
que estudia el funcionamiento de la poiesis en el acontecimiento teatral. Si alguien viene y les dice, yo me dedico a la poética, como alguien podría decir a la sociología o a la antropología, esta persona se dedica a la disciplina que estudia cómo estudiar la poiesis teatral. Ahora, después tenemos poética con minúscula, es distinta de la que lleva mayúscula, porque no sería una disciplina. La poética con minúscula sería el conjunto de elementos que constituyen la poiesis en determinados acontecimientos, ¿no? Es decir, le vamos a llamar, cuando alguien dice, por ejemplo, la poética de Tolcachir, está diciendo el conjunto de ingredientes, de componentes que constituye la poiesis en los espectáculos de Tolcachir. Digamos, esa construcción de mundo paralelo al mundo que hace Tolcachir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que la poética se va a estructurar sobre tres grandes elementos, tres grandes componentes. Y creo que estamos entrando en un elemento muy interesante porque la poética nos da, digamos, la forma de ingresar a estos tres ángulos fundamentales del funcionamiento de la poiesis, ¿no? Vamos a decir que una poética es, por un lado, una estructura, pero también es trabajo y también es una concepción. Le vamos a llamar estructura al conjunto de procedimientos que por selección y combinación manifiestan fenomenológicamente la obra. Por ejemplo, supongamos que yo fui a ver el otro día Art, ¿no? Entonces yo vi que hay 3 actores en escena, vi una producción comercial, vi que trabajan con apagones, vi que hablan a público y por momentos hablan entre ellos. Fíjense, todo esto que yo estoy nombrando serían procedimientos de la estructura. La estructura sería la forma en que se aparece fenomenológicamente ante mí como espectador la obra. Imagínense, por ejemplo, aplicar esto a un cuadro, ¿no? La estructura de un cuadro como Las Meninas, ¿no? El famoso cuadro de Velázquez, sería muy distinto a la estructura de, no sé, el Papa Pío IX de, ¿cómo se llama?, de Francis Bacon, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a observar que hay distintas formas, distintas estructuras, un tamaño distinto del lienzo, ¿no? Por ejemplo, ustedes me podrían, si yo les pregunto por la estructura de una obra, ustedes me podrían decir, bueno, mirá, la historia que cuenta es esta, tiene estos personajes, empieza con esta escena, termina con esta escena, se divide en 3 actos, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que yo pueda nombrar sobre la manifestación fenomenológica, cómo se me aparece ante mí la obra, la poiesis, le vamos a llamar estructura. Pero no alcanza con la estructura. Tenemos que pensar también el trabajo. Esto lo dice Marx. En el siglo XIX, Marx dice una cosa maravillosa. Dice, el arte es trabajo humano. El arte es trabajo humano. Me parece increíble esa... O sea, creo sinceramente que dijo algo muy importante. Lo que dice es, no habría arte si alguna persona no estuviese trabajando para que eso aconteciera, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo no me preguntaría solo qué es lo que aparece ante mis ojos, sino también me preguntaría cómo está trabajando el director Ricardo Darín con Germán Palacios para dirigir ese espectáculo y cómo están actuando los actores que lo están haciendo y cómo escribió Yasmina Rezá el texto que yo estoy disfrutando. Fíjense que en el teatro el trabajo es doble, ¿no? Por un lado tenemos el trabajo en el pasado, los ensayos, el proceso, digamos, de gestación de la obra, y después tenemos el trabajo en presente, ¿no? Por ejemplo, le tendríamos que agregar el trabajo del técnico, ¿no? El tipo que está haciendo entrar el sonido, las luces, graduando la iluminación, ¿no? En una palabra, una poética está hecha de procedimientos estructurales, está hecha de trabajo humano y agregaríamos una cosa más que es una concepción. ¿Qué quiere decir una concepción? Que la poética está tratando de pensar una relación con el mundo, una relación con el lenguaje, con la sociedad, con la política, con lo sagrado, con Dios, con la sexualidad. Nosotros no podemos ignorar esa tercera pata de la poiesis. Le tenemos que hacer tres grandes preguntas a la poiesis. La primera pregunta sería, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo está estructurada? Sería algo así como, ¿cómo está armada? Por ejemplo, no sé, pensemos en una obra como Casa de Muñecas, ¿se acuerdan? La de Ibsen, ¿no? Fíjense, por ejemplo, hay algo muy interesante, ¿no? Ibsen elige que la primera escena de la obra sea Nora entrando por la puerta de la calle a la casa con un árbol de Navidad, ¿no? Una Nora muy distinta a la que en la última escena se va a ir por la puerta por la que entró al comienzo, ¿no? Es decir, Ibsen decide en la estructura de la pieza que haya como, ¿vieron esto que se llaman los book holders? Esos cositos que ponemos en las repisas para sostener los libros. Bueno, la escena inicial y la escena del final están pensadas deliberadamente como un book holder, pero invertido, para que se vea la potencia de la última escena, la está calcando sobre la primera escena, pero invirtiéndole totalmente el signo, el sentido. La mujer que viene a casa a celebrar la Navidad como madre y esposa, y la mujer que se va de la casa abandonando al marido y a los hijos porque ha descubierto que las cosas no están bien como están, ¿no? Entonces, eso sería un aspecto de la estructura. Ahora, preguntémonos por el trabajo. Por ejemplo, una muy buena pregunta sería, ¿cómo se documentó Ibsen para escribir esta obra? Parece que Ibsen investigó en la historia de una muchacha real que se llamaba Laura Smith y que esa mujer le inspiró la historia, pero además en el Museo de Oslo de Ibsen están todas las libretitas, ¿no? Los cuadernitos, digamos, donde Ibsen tomaba nota de sus observaciones sociales, cómo hablaban las mujeres entre ellas, cómo hablaban los varones entre ellos, y cómo cuando la mujer cometía un supuesto error, no era evaluada con las leyes de las mujeres, sino con las leyes de los varones. En una palabra, el trabajo maravilloso de observador social
de documentalista que hizo Ibsen para poder escribir Casa de Muñecas, ¿no? El trabajo. Otra pregunta que podríamos hacerle, el primer tipo que dirigió Casa de Muñecas, ¿cómo la dirigió? O sea, ¿cómo trabajó para poner en escena una obra que realmente era una obra de vanguardia en ese momento, ¿no? En una palabra, la pregunta por el trabajo. Y finalmente la pregunta por la concepción. La pregunta por la concepción sería, che, ¿cómo está pensando la relación con la sociedad, Casa de Muñecas? ¿Cómo está pensando la relación con el feminismo? ¿Cómo está pensando la relación con Dios? ¿Es una obra religiosa? ¿Por qué está ambientada en la Navidad? ¿Se acuerdan que empieza la víspera de Navidad y termina 2 días después de la Navidad? Por ejemplo, una pregunta sería, che, ¿la concepción de la relación con la Navidad tiene que ver con un dato cultural solamente? ¿Porque se festeja la Navidad en la sociedad noruega? ¿O porque Ibsen está pensando esta obra como una obra de la natividad, como una obra del resurgimiento del espíritu cristiano? Bueno, yo me permitiría decir que no, que esto último no. Más bien lo primero. Ibsen está poniendo la Navidad porque sería un festejo familiar en el que la mujer de la casa tiene una gran responsabilidad de organización, ¿no? No, yo no creo que él esté pensando en que el espíritu cristiano bajó a Nora y la iluminó, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una historia de las estructuras, una historia del trabajo y una historia de la concepción. Ponele que yo, no sé, pasado mañana voy a ver una obra de Gonzalo de María, ¿no? Entonces, mi primer pregunta a la poética sería, ¿cómo está estructurado el texto? La segunda pregunta, ¿cómo está trabajada la poiesis? ¿Cómo se construye la construcción? Digamos, ¿cómo los actores, el director, el dramaturgo, el productor están construyendo? Fíjense, acá entra una variable muy importante, ¿no? Por ejemplo, si es teatro independiente, el trabajo va a ser muy distinto a si es teatro comercial o si es teatro oficial, porque cambian los regímenes de trabajo, ¿no? Y yo les pregunto, ¿esa producción va a estar inscripta en la poética o no? Sí, claro que sí. Digamos, producir un espectáculo como Terrenal de Mauricio Cartún en condiciones de teatro independiente le permite a Cartún, por ejemplo, no tener fecha de estreno y puede ensayar 1 año y medio. Es más, puede ensayar con la certeza de que tal vez no estrena. En cambio, si estás en teatro oficial, firmaste un contrato, estás movilizando un montón de gente, cobraste sueldos, vas a tener que estrenar en la fecha de contrato, digamos, ¿no? Y ni hablar si estás en el teatro comercial, ¿no? Digamos, el trabajo dentro del teatro comercial sería fordista. Tenemos 3 meses para ensayar y tenemos que garantizar que vengan 600 tipos cada función, porque hay que recuperar la guita que se está invirtiendo en el vestuario, en la escenografía, en la promoción, ¿no? Miren cómo cambia la poética la esfera del trabajo, ¿eh? Por favor, esta dimensión que no está muy estudiada, la tenemos que estudiar, la tenemos que tener en cuenta. Bueno, y la última sería la concepción. Lo voy a simplificar, pero permítanme observar espectáculos que claramente tienen concepciones distintas. Por ejemplo, yo adoro en vacaciones de invierno, perdón, de Semana Santa, no vacaciones, en feriado, semana, ¿cómo se dice? Fin de semana largo en Semana Santa, me voy a Miramar y me voy al vivero de Miramar a ver Vida, Pasión y Muerte de Cristo, organizado por una parroquia de Miramar, ¿no? Y la verdad es un espectáculo con muchos problemas, ¿no?
hace frío, es en medio del bosque, te cae el rocío, se escuchan los parlantes con las voces grabadas, que sé de Tandil, ¿no? Donde está Luis Medina Castro, Duilio Marcio, Alfredo Alcón, pero grabaciones de la década del 50, con unas cintas que son de una fritura, ¿no? Escuchás todo el tiempo ese ruidito de fritura, y los actores que ves son actores no profesionales, son parroquianos, ¿no? Elegidos por ser buenos católicos, digamos, por ser buenos parroquianos, no por ser buenos actores, ¿no? La verdad que el espectáculo, si uno lo pensara en términos de producción profesional, diría, uy Dios, esto es la verdad. Ahora, hay algo que a uno lo conmueve enormemente y es la gente que está viendo ese acontecimiento y se le caen las lágrimas y aplaude y grita de alegría, o por ejemplo la escena tremenda por cómo está hecha, ¿no? En la que Cristo se ata a una grúa y empieza a elevarse por sobre los pinos, ¿no? En el bosque de Miramar, y se eleva espasmódicamente, porque la grúa no está pensada para elevar un cuerpo en una representación, ¿no? Digamos, es un momento apoteótico, la gente se pone de pie, llora y aplaude el ascenso de Cristo al cielo. Entonces vos decís, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que la gente que está disfrutando de ese acontecimiento lo está conectando con la concepción cristiana del teatro. La concepción cristiana del teatro, y esto viene de la Edad Media, es que mientras dura la representación, los cuerpos de los actores, las imágenes, las escenas, son encarnación de los trascendentales del ser. El bien, la belleza y la verdad de Dios. Entonces, la gente está conectando totémicamente el acontecimiento con la existencia de Dios, la creencia católica en la existencia de Dios. Imagínate si vos no crees en Dios o no sos católico, vas a ver ese espectáculo de manera muy diferente, con otra concepción. Imagínense que esto con los griegos no estaba, ¿no? La tragedia griega, las bacantes, ¿no? Yo vi una versión de las bacantes de Raquel Araujo que me encantó realmente, ¿no? Digamos, en todo caso no era Dios, el Dios cristiano, era Dioniso, ¿no? La gran diferencia entre Dioniso y el Dios cristiano es que el Dios cristiano es un Dios justo, ¿no? Otro planeta, es otro tipo de divinidad, pueden tener puntos de contacto, pero es otra concepción. Bueno, y llegamos, supongamos, al siglo XXI con la concepción posmoderna de teatro, que lo que dice es que el teatro es lenguaje, es simulacro, son solo concepciones de lenguaje, ¿no? Estructuras de lenguaje, nosotros somos lenguaje y nos relacionamos con estructuras de lenguaje, pero ya no hay valores, no hay realidades trascendentes, solo hay juegos de lenguaje, ¿no? Fíjense cómo entonces tendríamos concepciones muy distintas. Esto a mí me pasa en Buenos Aires, ¿no? Digamos, entro a ver un espectáculo como Terrenal de Cartoon, que es un espectáculo político de izquierda, de la izquierda nacional, por decirlo así. Después me voy a ver un espectáculo de Mariano Pensotti, que es tal vez lo más parecido a la posmodernidad argentina. Y de ahí me voy a ver, no sé, un espectáculo de teatro comercial que trabaja con una burguesía transnacional que tiene dinero para poder pagar la entrada y que está preocupada en los problemas que la inquietan a esa burguesía transnacional, ¿no? El trabajo, la discriminación, los hijos, el dinero, y yo digo, son todas concepciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando un poquitito mi exposición, para que no se haga tan largo y tengamos un ratito para charlar,
nosotros vamos a pensar en dos grandes tipos de poéticas, ¿no? Y les propongo, si tienen ganas, que después ampliemos esto, porque estamos recién en lo que llamaríamos punta de iceberg, ¿no? Asomándonos. Piensen que todo este tema de las poéticas es maravilloso, porque la poética del expresionismo, la poética del realismo, del simbolismo, del auto medieval, del posdrama, o no sé, la poética de Jorge Ricci, la poética de Mauricio Cartún, de Vivi Tellas, ¿no? Es realmente fascinante acceder a el análisis y el conocimiento de las poéticas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos grandes tipos de poética. A una la vamos a llamar poética implícita. Le llamamos poética implícita a la que todavía no fue enunciada, a la que no fue verbalizada. Digamos, es una poética que nos llama a construir discursos sobre ella. ¿Viste lo que te pasa cuando salís del teatro? Acabás de ver un espectáculo que te emocionó, se instaló, digamos, en tu universo, ¿no? En tu campo de recepción. Y te vas a cenar, ponele, y como dice Cartoon, la obra sobrevuela la milanesa, ¿no? Esta sensación de, ay, me quedé pensando esa escena, tal momento, vos cómo lo entendiste, qué estaría planteando, qué buena que está esa situación, ¿no? Donde pasa tal cosa. Es decir, digamos, hay algo que nos llama, ¿no? Hay algo que nos llama de esto que llamaríamos formular discursos sobre la poética implícita, ¿no? Piensen que la poética implícita es inagotable. Digamos, yo no sé cómo van a leer las generaciones próximas a la Antígona de Sófocles, por ejemplo. O sea, yo sé cómo ya se la leyó y sé cómo la estoy leyendo yo ahora, pero no sé cómo la va a leer mi nieta dentro de 30 años. Porque en la poética implícita de la Antígona de Sófocles tendríamos una cantera inagotable. ¿Qué es esto tan hermoso que uno ve de las grandes obras universales, ¿no? ¿Cuánto se escribió sobre Shakespeare? ¿Cuánto se está escribiendo ahora y cuánto se va a seguir escribiendo? ¿No? Digamos, la poética implícita hace que una poética fuerte esté todo el tiempo llamándonos a producir discurso sobre ella, ¿no? Y le vamos a llamar poética explícita a las poéticas ya enunciadas, a las poéticas ya verbalizadas. Suponete, yo puedo venir acá y decir, mira, se escribieron 800 críticas sobre el Terrenal de Mauricio Cartún, ¿no? Leámoslas, analicemos a ver qué vio la gente, ¿no? Es decir, le vamos a llamar poética explícita a todos los discursos que verbalizan la dimensión de la poética, ¿no? Un ejemplo muy hermoso sería, hay una poética implícita de la tragedia griega, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos muchas poéticas explícitas de la tragedia griega. Por ejemplo, la que escribió Aristóteles, la que escribió Nietzsche, la que escribió Jan Kott, la que escribió María Zambrano, ¿no?
En una palabra, las poéticas implícitas son inagotables, y al mismo tiempo las explícitas están todo el tiempo sujetas a revisión y a cuestionamiento, ¿no? Suponete, yo escribí que el sainete es tal cosa, y mi nieta dentro de 30 años escribe, no, el abuelo se equivocó, el sainete hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, si les parece, y así abrimos, digamos, este campo maravilloso sería el campo de estudiar la poiesis, ¿no? O sea, un elemento constitutivo fundamental del acontecimiento, que sería el estudio de la construcción, que es parte fundante del acontecimiento teatral, ¿no? Aristóteles dice, vamos al teatro a ver poiesis, ¿no? A ver aparecer poiesis, a ver aparecer construcciones que tienen esta naturaleza metafórica. Nosotros vamos a decir que para poder entender esas construcciones, vamos a elaborar poéticas, entendidas como el conjunto de componentes que permiten que la poiesis exista. Y vamos a decir entonces que vamos a considerar esos componentes en tres grandes áreas, por decirlo así, ¿no? Un área que sería el área de la estructura, donde yo voy a pensar procedimientos por selección y combinación. Luego habría otra que sería esto que llamamos el trabajo, donde voy a pensar lo que Marx pedía que pensemos, que es, piensen que hay gente que está trabajando, ¿no? Digamos, ¿cómo se pintó este cuadro? ¿Con qué técnicas se pintó este cuadro? ¿Con qué materiales? ¿Cómo fue la historia de la pintura de este cuadro, ¿no? Bueno, y finalmente le vamos a preguntar por la concepción. La concepción de la pintura que tenía Leonardo da Vinci era la misma que tiene, por ejemplo, un Pollock en el siglo XX, o es otra manera de pensar la pintura y la relación de la pintura con el mundo, con Dios, con el lenguaje, con la historia, con la sociedad, con la política, con la sexualidad, etcétera, ¿no? Bueno, y lo último que me gustaría decir, si les parece, es esto de reconocemos en los acontecimientos poéticas implícitas, en el sentido de todavía no verbalizadas, pero que nos llaman a verbalizarlas. Por ejemplo, a mí me llama mucho el teatro de Cartoon, el teatro de Pavlovsky, el teatro de Jorge Ricci, el teatro, no sé, de Vivi Tellas, etc. Y hay otros que no me llaman, pero sí llaman a otras personas, ¿no? Y le vamos a llamar poéticas explícitas a los discursos ya formulados respecto del funcionamiento de las poéticas, que pueden ser entrevistas, programas de mano, manifiestos, tesis, monografías. Todo ese universo discursivo formaría parte de lo que llamamos la poética explícita, ¿no? Serían todos los discursos que hablan sobre cómo funciona la poiesis en determinados acontecimientos. Bueno, yo no sé si fui claro, me encantaría que escucharlos y escucharlas, y después, si nos queda un minutito, mostrar unos cuadritos que preparé, pero si nos queda tiempo, solamente para... mi maestro Gastón Breyer, el gran escenógrafo Gastón Breyer, siempre me decía que era muy bueno esto de sintetizar el pensamiento en un gráfico, ¿no? en un cuadrito, en un esquema. Entonces yo les preparé un par de esquemas
para que podamos ver de manera bastante clara estos planteos que estamos haciendo. Jorge, si te parece, ahí levantaron 3 manitas, Rick Gonzo, Vamos. Paradoxe y Edith Soto. Creo que el primero Dale, había dale, sido sí. Rick. Si se desmutea, podemos conversar. Dale, Rick. dale, Rick, vamos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. La pregunta concreta es si se puede encasillar la poética a través de la expresión teatral, es decir, determinar un arte a través de la poética, o la poética es movilizada según la idiosincrasia de quien escribe, de quien actúa, etcétera, etcétera. Mirá, es buenísima la pregunta. Yo lo prometo, si tienen ganas y si le parece bien a Gladys, a Malena, al Chuca, digamos, a todo el equipo de la escuela, podemos hacer un segundo encuentro, porque a mí me interesa mucho desarrollar todo lo que sigue, que lo que está diciendo Rick es muy interesante. Digamos, nosotros podríamos reconocer por lo menos 3 instancias de la poética, ¿no? Una sería la poética de producción, ¿no? Suponete, yo le pregunto a Ibsen, ¿qué hiciste cuando escribiste Casa de Muñecas, ¿no? Y el tipo me va a dar una respuesta, me va a decir, mira, yo me propuse esto, lo armé de esta manera, ¿no? La segunda aproximación está en la obra misma, la obra como una máquina inteligente, que sin duda está haciendo más cosas que las que dice Ibsen, ¿no? Digamos, Ibsen seguramente nunca soñó todo lo que después se iba a decir de su obra, ¿no? Es decir, hay cosas que están en la poética que no pueden ser pensadas por el propio horizonte de producción de la poética, ¿no? ¿Viste cuando hablas con un artista y vos le decís, mirá, yo estoy observando esto, y el tipo te dice, uy, te agradezco mucho, yo no lo había visto eso, ¿no? Digamos, es algo que yo veo porque está en la obra, no porque esté en el pensamiento o en la manera de entender la poética del propio artista, ¿no? Y una tercera dimensión, yo quiero aclarar que lo que estoy diciendo lo dice Umberto Eco, ¿no? Enseguidita lo voy a anotar en el chat. Una tercera sería la del espectador. El espectador construye la poética en relación a su libertad, a su aproximación, a su campo de deseo, a esto que nosotros llamaríamos la energía del espectador, la fuerza del espectador, ¿no? Mira, el mejor ejemplo de esto es Esperando a Godot, ¿no? Si yo le pregunto a Beckett quién es Godot, Beckett me diría no sé, porque deliberadamente eligió no saber quién es Godot. Ahora, yo le pregunto a una espectadora y me dice, para mí Godot es el tiempo. Y otro me diría, para mí Godot es el socialismo. Y otro me diría, para mí Godot es que todo el mundo tenga un pan en su casa para que la sociedad pueda comer, ¿no? Entonces, nosotros lo voy a poner en el chat, si les parece. Esto lo dice brillantemente, ¿cómo se llama? Umberto Eco, ¿no? Umberto Eco habla de lo que él va a llamar el concepto de intencionalidad, ¿no? Él lo dice en latín porque era como un tipo muy fino, digamos. Él lo va a llamar intentio autoris, ¿no? La intentio operis y él habla de la intentio lectoris, ¿no? Que sería, en este caso, para nosotros, spectator, ¿no? El spectatoris, ¿no? Es decir, miren qué cosa tan maravillosa. La poética no se construye solamente en la instancia de producción. Pero la instancia de producción es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque yo no puedo escribir Casa de Muñecas. Yo la puedo leer, pero no la puedo escribir. ¿No? ¿Vieron la famosa idea de yo soy como espectador, soy creador, pero es una creación guiada por Ibsen? Digamos, yo no podría
escribir Casa de Muñecas. Sí puedo crear como espectador a partir de la creación de Ibsen, ¿no? Esto lo dice Sartre, ¿no? Sartre dice en qué es la literatura. Jean-Paul Sartre dice una cosa muy bella, ¿no? Dice, yo no puedo escribir el Ulises de Joyce, necesito que Joyce lo escriba. Ahora yo lo puedo leer y, digamos, mi lectura del Ulises va a ser una creación guiada por Joyce. Como cuando uno dice, che, fui a ver Terrenal y yo voy a crear mi propia relación con Terrenal, pero esa creación va a estar guiada por la creación de Cartoon y de su equipo, digamos, ¿no? Me Yo permito no en puedo esto agregar, Jorge, Sí. Oscar Wilde, en el prefacio al retrato de Dorian Gray, se permite decir que es al espectador y no a la vida quien representa realmente el arte. Está muy bien, está muy bien. Vieron, hay algunas teorías que ponen más el acento en la dimensión del autor, otras en el texto mismo y otras en el espectador, ¿no? Por ejemplo, lo que estás diciendo de Oscar Wilde tiene mucho que ver con eso. Ahora, si el muchacho Oscar Wilde no escribía el retrato de Dorian Gray, estamos fritos. ¿Cómo lo leemos? ¿No? Por eso uno quiere tanto, admira tanto a los artistas, ¿no? Porque gracias a ellos es que uno puede crear su relación con esas obras, pero necesitamos de ellos para que las produzcan, ¿no? Bueno, no sé, Rick, si contesté, pero es muy importante la pregunta porque la idea sería, hay una poiesis de la producción, hay una poiesis autopoiética de la obra en sí misma que sigue produciendo acontecimientos más allá de la producción y hay una poiesis del espectador, ¿no? Quedaban dos manitas levantadas, las de Paradoxe y Edith Soto. No las veo en este momento. Díganme si están ahí, desmutéense. Ah, o por ahí se cayeron, porque a veces pasa eso. Paradoxe, No sé si, ¿andaría no, ahí? No. Edith Soto, no, me bueno, parece no que por sé ahí si alguien... por algún problema de conexión. No sé si hay alguna otra pregunta, observación, pero a mí lo que más me gustaría es que ustedes esto lo bajen a sus cuerpos, a su territorio, ¿no? Es decir, ¿cómo los afecta a ustedes la idea de poética, ¿no? Yo creo que son tres grandes preguntas, ¿no? La pregunta por la estructura, la pregunta por el trabajo y la pregunta por la concepción. Ahora, todo eso después hay que integrarlo, hay que mezclarlo, hay que cruzarlo, porque pensar la concepción es pensar la estructura y el trabajo, pensar el trabajo es pensar... sí, ahí voy, voy a mostrar el cuadrito, Chuca, ¿te parece? Dale. Así, es un cuadro muy sencillito, ¿eh? No se hagan mucha expectativa. Fíjense, esperen que voy a... Primero les voy a mostrar este, pero no, voy a empezar por el otro. Un segundito, les quiero mostrar el más sencillito todavía, porque creo que si a alguien le interesa este tema, yo le puedo pasar después, como decíamos antes, podemos pasar la bibliografía, digamos. Un segundo, que voy a... Ahí está el círculo de trabajo, estructura y concepción. Exactamente. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Ahora no, Jorge, recién lo habías instalado. Ahí voy a ver si ahora puede ser que nos deje verlo de nuevo. Cuéntenme si ahí lo ven. Todavía no. Ahora sí. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Ahora sí, Jorge. Fíjense,
fíjense que este circulito sería la poiesis, digamos, y nosotros podríamos, para construir la poética, pensar en el campo de la E, que sería la estructura, el campo del T, que sería el trabajo, y el campo de C, ¿no? Que sería la concepción. Ahora, fíjense que los campos no están totalmente separados, en el centro están unidos, porque en el fondo no podemos separar una cosa de la otra, ¿eh? Y cuando preguntamos por la estructura, estamos preguntando por el trabajo y por la concepción. Así que les quiero mostrar otro esquemita, que sería este. No sé si ahí se está viendo, que justamente Sí, se ve, sería el Jorge. de la multiplicación. Es la multiplicación de todas estas dimensiones en lo que sería la unidad de la poética, entendiendo por unidad una enorme diversidad de posibilidades, resultado de trabajo, estructura y concepción, ¿no? Ahora, si me permiten, para la próxima les propongo, si tienen ganas, que nos ver este otro cuadrito, que hoy sí no vamos a llegar porque tendríamos que desarrollarlo un poquito más, que es este cuadro de lo que nosotros le vamos a llamar, perdón, que me cuesta mucho, se me baja, se me sube, ahí voy. ¿Ahí se ve? Se ve Bueno, si ustedes ven el esquema 2. este cuadrito, claro, el esquema 2 tiene que ver con justamente la posibilidad de pensar las poéticas en una enorme complejidad. Por ejemplo, yo estoy mirando el círculo solo, que está solito, lo estoy viendo como un individuo poético, ¿no? El individuo poético sería la complejidad de lo singular, ¿no? Suponete, por ejemplo, la partitura de la sonata 141 de Scarlatti, tocada por Arturo Rubinstein y tocada por, ¿cómo se llama?, Marta Argerich. Resulta que cuando la toca Marta Argerich dura 2 minutos 40 y cuando la toca Rubinstein dura 3 minutos 50. Entonces, estamos viendo individuos diferentes, ¿no? Digamos, entender una poética es entender el detalle del detalle de lo individual de esa poética, ¿no? Por ejemplo, ver cómo concibe el tiempo Marta Argerich en su interpretación y cómo lo concibe Rubinstein, ¿no? Ahora, para poder hacer eso, tengo que armar conjuntos, tengo que poner en grupos las poéticas, que sería el segundo momento, donde están digamos, ¿vieron como las teorías de conjuntos que nos daban en la primaria o en la secundaria? Y la otra cosa, y acá apelo a la figura rectangular, necesito teorías, necesito teorías, necesito, digamos, conocer, por ejemplo, grandes teorías sobre qué es la tragedia, qué es la comedia, qué es el expresionismo, ¿no? Que creo que esto es una de las cosas más hermosas que tiene la poética, ¿no? Leer a quienes han escrito sobre las poéticas, ponele, ¿qué dice Lehmann sobre el postdrama? ¿O qué dice Martin Esslin sobre el teatro del absurdo? ¿Qué dice Jorge Ricci sobre el teatro independiente en las provincias? ¿No? Bueno, eso sería esta, digamos, la construcción rectangular. Ya no estamos hablando de casos particulares de las poéticas, sino de grandes construcciones teóricas, ¿no? De cómo pensar esas poéticas. Cuanto más manejemos esas construcciones teóricas, mejor, ¿no? Bueno, y si me permiten uno más, y no jodo más, les quería mostrar una cosa que a mí me emociona mucho del teatro. Allá voy, un segundito. Estos cuadritos están en un libro que se llama Filosofía de Teatro 3. Digo que es el que les puedo mandar para que ustedes lean. Acá vino el esquema.
Ahí va. Ahí voy, ¿eh? Fíjense, lo voy a achicar un poquito, a ver si me deja. Fíjense qué cosa tan interesante que es. Ay, 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 que me come un pedacito. Bueno, ahí quedó, ahí quedó. Ahí está. Fíjense que Sí. yo no sé si se llega a ver de allá, pero lo maravilloso que tiene la poiesis teatral es que se construye con el cuerpo, se construye con un cuerpo vivo. Esa es la diferencia con la pintura, o con la música, o con el cine, o con la literatura, ¿no? Digamos, para que haya poiesis teatral, necesitamos construir esa poiesis desde un cuerpo vivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo la poiesis teatral, la construcción teatral, por ejemplo, imagínense que lo estamos viendo, no sé, a, a Pablo Echarri hacer el personaje de Art, ¿no? Yo voy a estar viendo un montón de cosas al mismo tiempo. Yo lo comparo con, no sé si se acuerdan, un postre que no lo he visto muy seguido ahora, pero que fue muy famoso, que se llamaba el Imperial Ruso. No sé si lo recuerdan. El Imperial Ruso era un postre que consistía en muchas capas de cosas diferentes, ¿no? No es ni un rogel, el rogel vieron que es dulce de leche masa, ¿no? Ni tampoco es, digamos, un postre balcarce que tiene algunas capas que se repiten, sino el Imperial Ruso tiene, ponele, pionono, merengue, dulce de leche, durazno, ciruela, galletita, chocolate, ¿no? Es decir, es una estratificación de sabores diferentes, ¿no? Que cuando yo lo como, al mismo tiempo aparece un sabor unitario de toda esa mezcla, aparecen los sabores individuales y aparece el contraste y la relación entre los sabores en particular. Bueno, miren cuando yo veo el cuerpo de un actor produciendo poiesis, o sea, construyendo una construcción. Imaginemos, no sé, a Claudia Lapacó haciendo Mary Tyron, o imaginemos a Echarri haciendo el personaje de Art, ¿no? Bueno, por un lado yo veo la realidad. Digamos, yo nunca dejo de ver un cuerpo vivo de una persona que tiene tantos años, que tiene, digamos, tal, ¿cómo se llama?, altura, tal peso. Tampoco dejo de ver nunca la relación de esa persona con lo social, ¿no? Digamos, yo la veo a la Pacó y me acuerdo que la Pacó, no sé, digamos, habla francés impecablemente, que viene de una familia, vivió en Francia mucho tiempo. Es decir, yo estoy viendo en el cuerpo, inscripto en el cuerpo del actor, estoy viendo el plano de la realidad. Pero al mismo tiempo estoy viendo el plano de lo real. Lo real sería lo que hace que ese cuerpo esté vivo. Fíjense la gran diferencia entre ver a un actor en el cine y verlo en el teatro, es que en el teatro lo vemos vivir. Es más, el actor se podría morir delante nuestro, porque la gran pregunta de lo real sería, ¿qué es lo que hace que ese cuerpo esté vivo? Bueno, tenemos toda la filosofía de por medio para responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué hace que un actor y una actriz estén vivos? ¿No? Es la pregunta metafísica por excelencia, ¿no? Además de eso, cuando está actuando, yo veo lo que llamaríamos las series convocadas. Hay un texto de Yasmina Reza que lo está diciendo Echarri. Estoy viendo la relación de Echarri con la música, con la luz, con el espacio. O sea, lo que está haciendo Echarri se está cruzando con otras series que están siendo catalizadas por el cuerpo del actor, ¿no?
digamos, es el actor, pero en relación al texto, en relación a la luz, en relación al espacio, ¿no? Bueno, a eso se le agrega la dimensión del trabajo. Una cosa tan hermosa esto, porque uno dice, che, mirá qué multiplicidad hay adentro de la poiesis teatral. Es un imperial ruso, es un montón de sabores diferentes, ¿no? Digamos, yo lo veo trabajar a Echarri, entonces empiezo a observar la dimensión del trabajo, lo que llamaríamos la dimensión performativa, ¿no? Y a esto se le agrega la presencia del público, lo que está haciendo el público, la multiplicación de la poiesis por el público, porque Echarri está afectado por lo que, imagínense, Echarri dice un chiste y el público no se ríe, o al revés, dice un chiste y el público se ríe, entonces aparece una efectividad en el comportamiento de la poiesis de Echarri que va a tener que ver con la relación con el espectador, ¿no? Bueno, y a esto le agregamos el cuerpo poético que podemos llamar propiamente dicho, el carácter de la construcción de signos y también lo que podemos llamar lo presemiótico, en la idea de personaje, la idea de historia, la idea de lo que significa ese personaje, ¿no? Entonces, para no seguir hinchando con esto, y aparte por el tema tiempo, me gustaría decir que si hay algo maravilloso que tiene el teatro, es que es poiesis construir el cuerpo, con el cuerpo, y que al estar el cuerpo como materia prima de la poiesis, se despliega una especie de concentrado, de estratificado de niveles que no vamos a encontrar ni en el cuerpo de la Gioconda, ni en el cuerpo de la Reina de la Noche en la partitura de Mozart. Y por eso nosotros podemos decir la poética del teatro es cuerpo, es corporal, con todo lo que esto significa, ¿no? Y acá me parece tocamos el núcleo, volvemos a esta cosa que a mí me fascina, ustedes saben, que es este tema de la singularidad de lo teatral, ¿no? Nosotros vamos al teatro con el cuerpo para ver otros cuerpos vivos, reunidos en el espacio, y para que surja en ese espacio, en ese territorio, una zona de afectación de esos cuerpos entre sí, ¿no? El teatro es cuerpo, la poiesis teatral es cuerpo, ¿no? Bueno, paro acá. Buenísimo, Jorge. Yo no sé si hay alguien que quede con alguna intervención ahí pendiente. Levante la manito y se desmuta y lo podemos hacer. Y si no, ya les voy avisando que tenemos todas las intenciones de que el próximo encuentro de septiembre lo podamos hacer presencial. Así que esténse bien atentos que en una de esas nos podemos encontrar en el Centro Cultural Provincial. Y por supuesto, aclaremos, vamos a garantizar que se pueda ver también a distancia, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que está conectada a distancia, ¿no? La verdad que esto ha sido una gran conquista, ¿no? Va a ser muy hermoso poder estar en convivio y en tecnovivio al mismo tiempo. La virtualidad ha llegado para quedarse, Jorge. Ahí han levantado la mano Riconzo y María Cristina López, si le parece. Se desmutean. Dale, y cerramos porque después creo que es a la Chuca a las 16 es el seminario, ¿no? Sí. María Cristina, desmuteate. Hola. No se te escucha, Cristina. Tenés apagado el microfonito. Ahí está. Sí, bueno, no, lo hice por error.
Bueno, pero te escuchamos. ¿Está y claro? te saludamos. Bueno, no, pues te saludamos. Hola, chica, ¿cómo andás? Buenísimo. Hola, Jorge, Hola, ¿cómo Cris. estás? Bueno, Muchas gracias, ya Cristina, después, por la presencia. Muy amable. en otra. Muy amable. No, por favor, un placer. Hermoso. Rick, No, esta vez se activó sola, no sé qué ocurrió, no me hago cargo de esto. bueno, y Marilyn Granada. Sí, Marilyn bueno, para Granada, ¿cuál es el agradecer, chat? porque realmente... Sí, así que agradecida cuando dijeron que era presencial, dije, uy, pero bueno, seguimos con el Tecnovideo, muchas gracias porque veo que somos muchos que no estamos cerca. Y no, decir como Sí. que me quería dar como mucha ternura acá en el Chaco, y creo que en otras provincias, y en la provincia de Buenos Aires inclusive, el fenómeno de cuando las antiguas compañías de radionovelas o radioteatros ponían en escena esas obras, cómo el público creía absolutamente, y después, bueno, es conocido cómo perseguía al malo, al hombre que se aprovechaba y demás. Me acuerdo que haber tenido amigos, por acá en el Chaco continuó hasta la década del 70 el tema de la representación de esas compañías de radioteatro, y como algunos incluso tenían que huir del pueblo porque los perseguían, ¿no? Porque su rol era totalmente antipático, ¿no? Y también, bueno, de la danza me pasó, bueno, vengo del palo de la danza, de que hace la década del 80 más o menos, teníamos un grupo de danza contemporánea en Corrientes, teníamos una obra que se llamaba Retratos, que presentaba en escena como si fuera cada personaje como en un pequeño departamento, digamos, escénicamente, ¿no? Con distintos desniveles, y cada personaje se presentaba con una canción, ¿no? Era una estructura muy simple, pero la gente terminaba y nos preguntaba qué pasaba con los personajes, ¿no? Porque decía, pero esto no sigue, porque había una chica que parecía que se iba a enamorar del muchacho que estaba al lado, y una que decía que se iba a ir a Brasil, que se todo a través de una coreografía, ¿no? Y sin embargo, la gente decía, pero esto sigue, ¿no? Pero eso se encuentra, ¿no? Pero ella se va a Brasil, o sea, era increíble la no distinción entre lo representativo y no sé, el afecto que producía, ¿no? Esa identificación, ¿no? Que tiene que ver con tal vez la poca frecuentación del teatro, tal vez, ¿no? Exactamente. Mira, es un ejemplo muy hermoso que además tenemos muchos registros de estos casos, ¿no? Donde se pierde el límite entre el arte y la vida. Me acuerdo, por ejemplo, mientras vos comentabas este ejemplo, me acuerdo de lo que cuenta Pepe Podestá en medio siglo de farándula, cuando hacían el Juan Moreira, ¿no? Que dice que el momento en el que en el picadero entraban los caballos de la partida para atraparlo a Moreira, muchos espectadores, facón en mano, con el facón de verdad desplegado, se metían en el picadero para ayudarlo a Moreira, como si fuera Cruz que se suma a Fierro para defenderlo de la partida, ¿no? Y por supuesto hay muchos más casos. Hay un ejemplo muy bello, que es el de el Fausto Criollo de Estanislao del Campo, ¿no? Donde el protagonista cuenta que vio al diablo en el Teatro Colón, ¿no? Es decir, no pudo diferenciar, digamos, el personaje de la ópera de Gounod de la realidad de que se le apareció el maligno, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Ahora, si lo hacemos pasar por el propio cuerpo, a nosotros nos pasa todo el tiempo, pero de manera más momentánea, ¿no? De manera, ¿cómo se dice? Tal vez dure un segundo, ¿no? Si ustedes me permiten un ejemplo, y termino con esto, yo me acuerdo la primera vez que yo vi la película Jurassic Park, que es una película que adoro, la debo haber visto 700 veces, la vi en un cine que tenía los micrófonos, digamos, distribuidos por la sala, ¿no? Y en el momento de la escena en la que los Velociraptor están persiguiendo a los chicos en la cocina del Parque Jurásico, yo escuchaba a los Velociraptor atrás mío. Y juro, yo soy de observarme, que
yo estaba viendo la pantalla allá enfrente y hice esto. Giré la cabeza como diciendo, no puede ser que esté atrás mío. Por supuesto, duró tal vez 3 milésimas de segundo, pero juro que lo hice. En un momento, cuando estaba girando la cabeza, dije, pero qué boludo, ¿cómo se me ocurre que puede estar el bicho atrás mío? ¿No? Pero lo hice. Es muy interesante eso, ¿no? Hay algo de volver a ser niños. Hay algo de volver a ser niño. Hay algo de volver Ahí. Bueno, está... Hola, ¿me escuchan? Sí, Ricardo. Hola. Ricardo y Silvia. Ricardo y Silvia. Ahí está. Adelante, Silvia. por favor. Después sigo. Hola, hola Jorge, ¿qué tal? Hola. Soy de la Escuela de Hola, Espectadores, Silvia. de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Bueno, no, me aprovecho por la pregunta que hizo Marilyn, que hizo sobre la danza, que me interesa justamente lo de la danza, o sea, porque vos hablabas del tema de poner el cuerpo, del cuerpo, ¿no? Lo que el teatro es el cuerpo en movimiento, el cuerpo construyendo, y la danza sería lo mismo sin el lenguaje. No sé, digamos, la poética o la poiesis de la danza. Sí. Mira, nosotros en un determinado momento, Silvia, empezamos a hacer clasificaciones internas y armamos como un sistema de géneros, ¿no? La danza, la plástica, la música, todo separado, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a lo que llamaríamos, digamos, las familias o vamos digamos, al entronque con los orígenes, esas prácticas no estaban separadas. Es decir, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el teatro de palabra, ¿no? el teatro verbal, o el teatro de títeres, o la danza clásica, o el mimo, todos tienen la misma raíz, todos vienen del mismo entronque. Podemos decir que todos pueden ser pensados como prácticas de un concepto de lo teatral más amplio, ¿no? Piensen que los griegos no hacían una distinción entre, por ejemplo, en la tragedia griega se bailaba, se cantaba, se tocaba música, se representaba texto. Es decir, yo creo que es la modernidad la que empieza a dividir esas estructuras por separado. Pero nosotros tenemos que reconocer las zonas de liminalidad, las zonas de conexión. Entonces, nosotros podemos decir que la danza y lo que llamamos el teatro en términos modernos entroncan con esto que llamamos el acontecimiento teatral. Y después cada una va a producir su propia poética. Por ejemplo, en el caso de la danza, es una poética del movimiento. Pero yo pregunto, por ejemplo, ¿cuánto se parece la danza a lo que hoy llamamos teatro del movimiento o también lo llamamos teatro físico, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuánto se parece la danza al mimo, a la pantomima, que no llevaría palabras, ¿no? Entonces, la teoría contemporánea lo que trata de hacer es de conectar los entronques, ¿no? Y podríamos decir que la danza, los títeres, el mimo, el teatro del relato, la literatura oral, un montón de prácticas provendrían de ese mismo entronque, que es el entronque en lo que llamaríamos el acontecimiento teatral. Digamos, dichosamente estamos recuperando la posibilidad de ver las prácticas ya no tan separadas de manera estanca. Incluso, Silvia, que hay grupos que dicen, por ejemplo, que hacen danza-teatro, por ejemplo, Sí. ¿no? El concepto de danza-teatro. Bueno, tuvieron que inventar ese término porque realmente la danza tiene un origen en lo teatral, digamos. O si vos querés, al revés, lo teatral tiene un origen en la danza, digamos, en la poiesis del movimiento.
¿no? Yo no lo quiero hacer muy largo, pero este tema que planteas, Silvia, es fascinante, porque si uno se pregunta cómo se originó, cómo nació el acontecimiento teatral, podemos pensar en 5 hipótesis, ¿no? Digamos, nació con los bailarines, ¿no? Los primeros que empezaron a producir con su cuerpo poiesis, ¿no? Digamos, una estructura diferente a la estructura del mundo operativo. O empezó con los mimos, los que empezaron a mimar, digamos, a representar el mundo miméticamente, ¿no? La palabra mimo tiene que ver con la palabra mímesis. O apareció con los ritos, con el sacerdote, o apareció con los poetas orales, Homero, o apareció con los narradores orales, ¿no? El caso de, por ejemplo, alguien que le cuenta a otro una historia, ¿no? Hay una película muy hermosa que se llama La camarera de Titanic, no sé si alguien la vio esa película, Silvia, te la recomiendo, que es el origen, el origen del teatro en la narración oral, ¿no? Entonces, el entronque sería el mismo, y al mismo tiempo el origen es poligenético, ¿no? En la danza, en el mimo, en el rito, en la narración y en la literatura oral. Bueno, es fascinante esto, la verdad, porque además nos hace desandar las aguas hacia los orígenes, ¿no? Gracias, Eso, gracias. Es un fenómeno de la modernidad, típico de la modernidad, Jorge. Así como Kant, Hegel, Marx, Weber no hacían economía, ciencias políticas, sociología, sino ciencias sociales, bueno, es un fenómeno también típico del siglo XX. Quedó pendiente ahí Ricardo y también se sumó Lucía. Hacemos estas últimas 2 intervenciones y después cortamos, así podemos dar paso al taller. Hola. Dale, Ricardo. Bueno, era un aporte o algo una preocupación que tengo como artista y como director, que tiene que ver con lo que Jorge estaba refiriendo de estas múltiples capas que hacen a lo que es la poética, ¿no? En ese espacio vivo de la escena. Y bueno, daban ejemplos de esto de no diferenciar el arte y la vida. A mí como espectador me está costando poder ver arte por ahí en algunas obras, ¿no? Y como director, como artista, también me es difícil poder decidir la preponderancia de esas múltiples capas para crear verdad. Me parece algo que me preocupa mucho y que debe preocuparnos como artistas, como críticos, como hacedores de las artes escénicas. Esa es una preocupación que tengo, bueno, y por eso me cuesta tanto como hacer una obra y qué va a preponderar, que a la vez esto se ata con lo que están hablando recién. Yo creo que lo que más va a funcionar en estos tiempos es apelar a imágenes primordiales y al rito, volver a eso, recuperar eso. Y esto también se ata con de poder volver a unir, a cruzar, a integrar, diría, esto que estaba dividido y que todavía nos está costando a los hacedores. A mí me siguen diciendo que hago danza todavía en Santa Fe y hace un montón que no bailo. Sin embargo, bueno, por ejemplo, digo. Pero eso capaz que corresponde a otro tipo de cosas que no es problema mío ya, digamos. Pero bueno, también, un comentario aparte, pero bueno, digo, cómo empezar a cruzarse y a pensar desde la transdisciplina o de esos cruces, contaminaciones. O sea, que me aparecen en esta charla, y disculpas que me integré tarde porque estaba viniendo de trabajar, pero no quería perdérmelo. Bueno, aparece como todo esto, ¿no? Esto, arte de la vida, lo que es poética y esas múltiples capas. ¿Qué decisiones toma uno como artista, como director? ¿Cómo es afectado y cómo mira la obra como espectador? Y qué verdad puede aparecer ahí y nos puede capturar desde esas poéticas, dónde poner el foco. Bueno, en fin, nada, no quiero extenderme porque hay poco tiempo, da para... Gracias, Jorge, y gracias ahí todos.
Sí, da para que sigamos toda la tarde, Ricardo, lo sabemos. Y las preocupaciones son comunes, estamos todos en Sí, eso. claro. Estamos todos repensando permanentemente el oficio y ver cómo proponer algo Me que nos encanta. sacuda un poco. Tiremos más bomba igual, chicos, discutamos más, Bien, tiremos un poco más de bomba. O sea, ya digo, porque si no, si estamos muy bien. correctos, no discutimos nada. Está bueno, está bueno, está bueno. Ricardo, una cosa, si podés, porque está resonando, ahí está apagar el micrófono. Mirá, yo lo que te puedo decir como crítico, ¿no? Es que, y creo que aquí hay mucha gente de la escuela de espectadores que hacemos no solo la de Santa Fe, sino también la que hacemos los lunes en Buenos Aires, ¿no? Y se da mucho, Ricardo, esto de el cada loco con su tema, ¿no? Es decir, cada artista está pensando de manera diferente ese espesor de acontecimiento y según la poética que elija cada artista, va a poner el acento más en lo performativo, es decir, en el trabajo, o en la relación con lo sagrado, o en la relación con lo social, o en la relación con lo viviente, o en la representación de la palabra, ¿no? En el texto. Yo lo que te puedo decir por mi experiencia como crítico, digamos, humilde experiencia, que quiero decir, no lo quiero hacer universal, nada más esto es muy subjetivo, pero es algo que yo compruebo desde hace ya más de 30 años de hacer crítica en Buenos Aires y de viajar mucho y ver teatro en distintos lugares. Se da esto que yo llamaría el canon de multiplicidad, ¿no? Y es que, por ejemplo, pensar la forma en que Cartoon, para dar siempre los nombres que son los que a mí más me conmueven, ¿no? Pensar lo que hace Cartoon no me sirve para pensar lo que hace Spregelburg. Y pensar lo que hace Spregelburg y Cartoon no me sirve para pensar lo que hace Norberto Campos o para pensar lo que hace, no sé, Vivi Tellas, ¿no? Entonces, hay algo muy hermoso de esto que yo lo llamaría una ética de la alteridad, ¿no? Una ética de la alteridad. Quiero decir, ponele que yo voy a ver una obra tuya y lo que yo hago es abrir mi espíritu, mi percepción a lo que vos me estás proponiendo o a lo que yo logro entender que vos me estás proponiendo, ¿no? Por eso en las escuelas de espectadores hablamos de estar en una situación de disponibilidad, de apertura, de amigabilidad, de hospitalidad en la recepción del otro, ¿no? Si ponele, yo voy a ver tu obra pensando que voy a ver una obra de Cartoon, estoy equivocado, porque yo sé que lo que tengo que hacer es tratar de relacionarme con vos como un otro que me está planteando otro universo, ¿no? Me encantó, por ejemplo, lo que decías recién sobre digamos, tu concepción, ¿no? Esta concepción de volver a unir, de pensar en determinadas prioridades, de generar acontecimientos que equivalgan a una bomba para producir discusión. Fíjate, ahí entra una concepción. Si yo lo escucho hablar, suponete, no sé, a Cartoon, no diría esto, diría otra cosa. Entonces creo que tal vez hoy lo más hermoso que nos puede pasar como espectadores y como artistas es que las obras sean el punto de partida de un espacio de ética de la alteridad, ¿no? De reconocimiento del otro, de relación con el otro, de apertura hacia el otro, de diálogo, de escucha, y después, por supuesto, también de crítica o de agarrar y decir, bueno, no estoy de acuerdo con la última obra de Cartoon, o sí estoy de acuerdo, digamos, de producción de pensamiento crítico. Pero creo que el fundamento del arte en el mundo contemporáneo es esa relación con la alteridad, que yo no sé lo que me vas a plantear y tengo que hacer el esfuerzo por abrir mi espíritu a la percepción de lo que me vas a plantear. Y después encontrarnos a charlar y yo decirte, mirá, yo entendí que me estabas proponiendo tal cosa. No, es todo lo contrario de lo que justamente te quería decir. Ah, bueno, contame y dame herramientas para que lo pueda ver de otra manera, ¿no? Yo creo mucho en
digamos, en esta idea del diálogo de subjetividades, ¿no? Para ver qué podemos construir en un puente intersubjetivo o en todo caso en la construcción de un mundo compartido, ¿no? Pero si hay un lugar donde el arte radicaliza su diferencia, es en esa multiplicidad maravillosa, que no es un fenómeno de ahora, siempre estuvo, pero antes tendíamos a no percibirlo, tendíamos más a la regularización, ¿no? A ir a ver qué había de común entre lo que yo pensaba y lo que pensaba el otro, generalmente por la mediación de alguna superestructura, ¿no? Suponete un pensamiento político en común o alguna pertenencia a un grupo en común, ¿no? Yo pienso que hoy es mucho más complejo y al mismo tiempo más hermoso en el desafío de esa aventura del diálogo y esa aventura de la escucha y la percepción del otro, ¿no? Jorge, estamos a 5 minutos de las 4 de la tarde, ya sí, comienza el taller de Juan Novak, pero quedó ahí pendiente con la manito levantada Lucía Galuccio. Te escuchamos, Lucía, y después sigamos. Y cerramos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Primero, me pareció muy interesante lo último que dijo Jorge, por el tema del diálogo y la intertextualidad, que abre un intersticio, digamos, o nuevas puertas a nuevas resignificaciones de obra. Eso es muy interesante, digamos. Que no hay que ver las huellas que marca ese director o productor, pero también poner un poco de nuestro punto, ¿no? De nuestra concepción. Y ahí lo vemos distinto. Exacto. Por otro lado, es muy interesante que haya tomado la poética de Aristóteles, porque más allá de los fundamentos antropológicos, históricos, de la mímesis y la parte teórica, también subraya la idea de la tragedia como arte superador, más que nada en comparación a la epopeya, ¿no? Que por ahí que compartan un mismo objeto de imitación como es el hombre y los valores y todo eso, cómo se rige ante la ley del hombre o la ley divina, también podemos ver cómo comparten el tema del lenguaje o el medio de la palabra. Exacto. Pero la tragedia en sí utiliza mucho el espectáculo, lo corpóreo. Y ese ejemplo que dio justo de Sófocles y Antígona también es muy interesante con el tema del espectador. Esas virtudes, por ejemplo, la belleza, la estética, cuando hablamos de lo cristiano y todo eso, también lo podíamos ver hace tiempo atrás en el vulgo, ¿no? En el pueblo. El tema de cómo ellos reciben esas leyes. Es una forma de educar, ¿no? De educar Exacto. Al pueblo, desde la ética, Exacto. Desde la moral. Por eso me pareció muy interesante que justamente la poética de Aristóteles fue la vértebra, ¿no? Para empezar la charla. No, eso más o menos. Y quería agradecer a Jorge por muy interesante, magistral. Y bueno, muchas esperemos un próximo encuentro. Muy amables. No. Bueno, yo les agradezco mucho el aguante, la verdad, el acompañamiento y la posibilidad de dialogar. Y nada más me gustaría decir que las escuelas de espectadores tienen como objetivo el empoderamiento del espectador y la espectadora y los espectadores y las espectadoras como sujetos complejos, productores de conocimiento, agentes del campo teatral, digamos, como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Entonces, es muy importante el rol que Lucía está poniendo, que es la idea del espectador como alguien que no se limita a expectar, a recibir lo que le dice el artista, sino también como constructor de poiesis, ¿no? Muy importante esto, muy, muy importante. Así que muchas gracias, Lucía. Bueno, y gracias a todas y a todos. Gracias a Agustín, gracias a Gladys Contreras, a Malena Bravo, a la Escuela de Espectadores. La verdad, una alegría la existencia de la Escuela de Espectadores de Santa Fe. Jorge, un placer como cada encuentro. La convocatoria está hecha para el mes de septiembre. En principio habíamos pensado el 16 de septiembre, el jueves, pero si estaba y existe la oportunidad de concretar el encuentro, muy probablemente sea el sábado 25. A todos aquellos que vienen participando vía el Meet,
les aclaramos que lo van a poder seguir haciendo porque lo vamos a transmitir. Y aquellos que, como Ricardo, se ingresaron un poco más tarde al encuentro de hoy, sepan que esto está grabado y en la próxima semana ya se va a ir subiendo por los diferentes canales del Centro Cultural Provincial Francisco Pacu Urondo. A todos, a todas, a todes, muchísimas gracias y bueno, esperemos encontrarnos en el próximo septiembre, que va a ser la finalización de esta sexta temporada. Gracias a ustedes. Muchas gracias.